Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Hay en Bogotá 20 localidades, algunas de las cuales son más grandes en población que muchas capitales, que la mayoría de las capitales de Colombia, que sin embargo son administradas con una muy pequeña autonomía y el poder central en Bogotá no ha permitido, en mi concepto, que se desarrollen más las localidades de la ciudad, que son verdaderas ciudades dentro de la ciudad. Y una de ellas es la que más población tiene. Tiene aproximadamente 1.600.000 habitantes. Es Suba. Por ello, mi invitado esta noche es Arnulfo Santiago, el alcalde de esa localidad. Alcalde, bienvenido a Mesa de Opinión. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Aquí con mucho gusto para conversar sobre lo que pasa en una localidad tan importante como Suba. Suba tiene unos 180 barrios. Un poco más. ¿Más o menos cuántos? Más o menos 250 barrios, 280 barrios legalizados. Legalizados. ¿Y no legalizados? Hay un porcentaje más o menos de un 20% que están pendientes de procesos de legalización. Un presupuesto de 81.000 millones de pesos. ¿Qué hace la localidad con 81.000 millones de pesos anuales? Se cubren unas necesidades importantes, no todas. Ese presupuesto está distribuido en un 55% aproximadamente para infraestructura vial, un 15% para infraestructura de parques de bolsillo, parques pequeños, de barrios. Por partes, infraestructura vial deben ser vías secundarias. Vías secundarias interbarriales. Sí. Ya. ¿Y para qué más? ¿En qué más se invierten esos 81.000 millones? Un 15% aproximadamente en parques de bolsillo y el resto en ¿Parques de bolsillo? Sí, son los parques pequeños que tienen los barrios, los parques donde la gente sale a tomar el sol, a jugar, a divertirse con la familia y con sus mascotas. No había escuchado ese término. ¿Por qué lo llaman de bolsillo? Porque son parques pequeñitos, ya. Y porque en muchos casos quedan al interior del barrio como encajonados, como rodeados de conjuntos, de casas, entonces se les llama así. Ya. Usted, entre otras cosas, lo he invitado alcalde porque solamente lleva 5 meses en la alcaldía, pero tiene un programa que me ha impresionado y que lo felicito por él. Es el que tiene que ver con la integración de la comunidad, con la participación de la comunidad. Empecemos por hablar un poco de eso. Cuando yo llego a aspirar a la alcaldía local de Suba, encuentro al hablar con la comunidad que hay un déficit en la credibilidad que tiene la comunidad con respecto al alcalde local. Y explorando un poquitico qué es lo que pasa, me doy cuenta que la comunidad, en primer lugar, no reconoce el servicio que le presta la administración local a sus habitantes, y en segundo lugar, que por ese desconocimiento es invadida por la mala prensa, digámoslo, por informaciones equivocadas, por personas que venden imágenes diferentes de lo que hace la administración local y distrital, y es aprovechado eso para generar una desesperanza. Me encuentro con que la comunidad está dividida, cada quien, eso es muy común en Bogotá, cada quien no conoce ni siquiera a su vecino. Nosotros desconfiamos en Bogotá del vecino, del presidente de la Junta de Acción Comunal, del líder social, del que pasa por el lado, del que habita al lado nuestro.
Y también desconfiamos en nuestros mandatarios locales, desconfiamos de nuestra Junta Administradora Local y eso me genera a mí la necesidad de iniciar un trabajo de reconstrucción de ese tejido social. Pero usted está tocando un problema que no es de Suba, usted se le está metiendo por donde es a solucionar un problema que es del país, la desconfianza, la corrupción, la falta de participación, son males comunes en el país, de pronto acentuados, por supuesto, más en unos sitios que en otros. Claro que sí, es algo que se puede encontrar en cualquier parte del territorio nacional colombiano, pero mi área de influencia es una localidad y por consiguiente pues yo tengo la posibilidad de intervenir ahí. Y el mensaje que les estoy dando a mis compañeros, presidentes de juntas de acción comunal, administradoras de conjuntos residenciales, a los mismos miembros de la JAL, de la Junta Administradora Local, que es como el pequeño consejo local que se tiene de representantes electos popularmente, representantes de todos los partidos que hay en Suba, les estoy diciendo que trabajemos entre todos por recuperar la confianza entre nosotros. Bueno, pero fuera de decirles, fuera de tener el proyecto claro, ¿qué está haciendo para implementarlo? Básicamente, nada se hace con palabras, hay que hacerlo con hechos. Lo fácil es decir, voy a hacer, lo fácil es lo que está haciendo un lenguaje hoy por hoy de moda en el mundo, y una discusión que hay en el mundo entero sobre el populismo y el no populismo, es decir, aquí tenemos que hacer, aquí tenemos que lograr, vamos a hacer. Yo parto de la idea de que aquí estamos haciendo, y el presente es hoy, y tenemos que construirlo ya. Entonces, una de las fallas que tienen los administradores locales es que, en primer lugar, no se sientan con la gente, no comparten con la gente, no trabajan con la gente. La propuesta mía es sentarme con la comunidad, con el habitante que transcurre en las calles, con el líder social comunitario, darle la mano y sentarnos a tomarnos un café y a tratar de establecer en qué podemos trabajar los dos. Y hago énfasis en eso, en qué podemos trabajar juntos, porque es que hay un mal mensaje de que la comunidad espera que la administración trabaje para la comunidad y la administración a veces espera que la comunidad se quede esperando a que el administrador trabaje. Aquí se trata de trabajar juntos. La autoridad cerca de la comunidad, pero a ver, ese trabajo persona a persona, líder por líder, ¿no lo ha llevado a hacer seminarios, foros en los cuales se implemente su propuesta de participación de manera amplia? Sí, claro. El proyecto contempla hacer foros con los 2.600 conjuntos de propiedad horizontal que tiene Suba y con todas las juntas de acción comunal, y saliéndonos de las juntas de acción comunal con todos los colegios, la comunidad educadora, los rectores de los colegios, los profesores, en donde todos nos sentemos a pensar cómo podemos reconstruir el tejido social y cómo podemos entender que la responsabilidad no es del administrador, sino es de todos. Eso se puede entonces llamar como especie de pedagogía para el desarrollo, pedagogía para la vida, pedagogía para la convivencia. Exactamente, ese es el nombre que le tenemos. Es pedagogía para la creación de tejido social. Es pedagogía para la integración de ciudadanía, para la conformación de ciudadanía. Es entender que nosotros no podemos seguir siendo individualistas como personas, tirándole la basura al vecino. Es entender que si yo tiro la basura a la calle, estoy dañando toda la calle de todos los vecinos y de toda la comunidad. Eso es educar. Eso es crear comunidad. Y esa pedagogía no la va a extender a la pedagogía para la paz, porque es lo mismo. ¿Cómo hacer para que no solamente el 1.600.000 habitantes de Suba
sino los colombianos entendamos que definitivamente tenemos que construir una cultura de paz y de convivencia para derrotar esa cultura que tenemos violenta. Claro que sí. En el momento en que la comunidad, en que los ciudadanos entendamos que mi libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro y que independientemente de mi interés personal, también es muy importante el escuchar al vecino, el escuchar al otro, empezaremos a respetarnos uno del otro, y en la medida que haya respeto hay paz, en la medida que haya tolerancia hay paz, en la medida que nosotros pensemos en construir comunidad y no en destruir lazos de comunidad, seguramente la paz llega por añadidura. La pedagogía para la paz no es otra que la pedagogía de la construcción de ciudadanía y hermandad entre los vecinos. Y esa pedagogía supongo que le va a hacer ver a la gente las causas, los antecedentes, las consecuencias y todo lo que tiene que ver con el conflicto que hemos tenido, para que, conociéndolo, la comunidad no solamente ayude a la construcción de la paz, porque si bien la paz se pactó por el gobierno central, pero la construcción de la paz, como usted la ha entendido y como debe ser, es un problema local de cada comunidad. ¿Tiene algún curso, algunos seminarios que pedagógicamente den esas bases para que con ellas quienes las tomen puedan a su vez llegar a muchas otras personas? Sí, esa es la idea. La idea es construir la pedagogía para la paz, partiendo desde la pedagogía para la no individualidad, en donde podamos entender todos que la problemática solamente se soluciona aquí en casa, aquí en el barrio, aquí en la cuadra. El gobierno nacional hizo un proceso de paz entre un grupo armado y un estamento de gobierno, pero la paz de nosotros está en nuestras casas, la paz de los barrios está en nuestra cuadra, la paz de nuestra localidad está en nuestros barrios, y es respetándonos unos a otros como empezaremos a darnos cuenta que independientemente que haya un proceso de paz firmado, de nada sirve la firma de la paz allá con los que están en el monte y con algunos que están en las ciudades si no empezamos nosotros a construir paz entre nosotros mismos, partiendo del respeto por el otro y de la tolerancia con el otro. Pues hay, que yo conozca, un alcalde muy vecino suyo, es el alcalde de Cajicá, que está haciendo un programa similar de pedagogía para la paz, que ojalá, como en el caso de Arnulfo Santiago, mi invitado alcalde de Suba, se siguiera en las 20 localidades de la ciudad y ojalá en todo el país. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Arnulfo Santiago, alcalde de Suba, en la capital de la República. Suba es algo así como la quinta ciudad del país, ya lo habíamos dicho, en materia de población. Es muy importante y además es una ciudad donde confluyen todos los problemas del país en cuanto que tiene todos los niveles de ciudadanía. Un poquito de eso antes de seguir con el tema de la integración de la gente y de la pedagogía para la paz. Sí, Suba tiene todas las características que tiene la misma nación, el mismo país. Tenemos indígenas, una población importante, muisca, es el origen de la zona, el origen de la Suba histórica, más de 8.000 indígenas censados. Tenemos la población afro más importante en materia de número de población en localidad no raizal, es decir, en no población de origen, sino que ha llegado de otras partes del país, entre otras cosas, huyéndole a la violencia.
Tenemos todos los estratos socioeconómicos, desde el estrato más bajo hasta los estratos más altos en la misma localidad. Tenemos grupos étnicos, tenemos víctimas de la violencia, tenemos inclusive uno de los puestos de votación de Suba, es un puesto importante donde hay posiblemente registrados una gran población reinsertada del conflicto armado de las FARC. Tenemos identidades políticas diversas, donde todos los grupos políticos de diferente tendencia obtienen un gran número de votantes. Eso implica una diversidad cultural, una diversidad de pensamiento y también la misma libertad que existe en Colombia de pensar diferente sin que eso tenga consecuencias negativas. Eso hace más interesante el reto de trabajar en construir comunidad. Porque si usted logra que su proyecto salga adelante como parece ser, podría ser un buen ejemplo y un esquema a seguir en el resto del país. Sí, es posible, sí. En Suba tenemos la confluencia de factores de dependencia económica y de solvencia económica que existe en todo el país. Tenemos una población rural que existe a nivel nacional también, tenemos una dependencia de la economía del servicio, no tenemos fábricas, no tenemos producción, pero tenemos una importante economía del servicio de la agroindustria, tenemos zonas de cultivo de flores, de los cuales se exporta el país también, tenemos una historia indígena y campesina muy importante también, muy arraigada en Suba, es una población realmente pacífica, que históricamente nació y se crió y ha dado los orígenes a una gran parte de la comunidad de Suba, pero también tenemos población que ha llegado con otras costumbres, que ha llegado de la costa atlántica, de la costa pacífica, que ha llegado de comunidades indígenas, inclusive del Ecuador, lo que hace un poco difícil a veces que los temas de tolerancia e intolerancia cojan peso tanto para bien como para mal. Tenemos bastante riña a nivel de barrio por la presencia de algunos miembros de culturas que les gusta la parranda, la bulla, el gran equipo de sonido en la puerta de la casa, mientras que otros quieren más bien estar tranquilos. Eso es típico en la costa atlántica, pero al encontrarnos en una ciudad como Bogotá, eso genera riña, eso genera conflicto, eso genera procesos de intolerancia. Ese proyecto suyo de integración de la comunidad, de fortalecimiento del tejido social, de pedagogía para la convivencia, para la paz, ¿no ha pensado en proponerlo al alcalde Enrique Peñalosa y por tanto para las 19 localidades restantes? Yo estoy nuevo, llevo 5 meses de alcalde. Son ideas, es un proyecto que a mi juicio es un proyecto serio, que inclusive está por fuera de algunas de las funciones que están reconocidas en la descentralización de los alcaldes locales, pero que a nuestro modo de ver es un elemento muy importante dentro del ejercicio del liderazgo como alcalde. Y dentro de lo que yo acostumbro como gerente local, como gerente de las empresas que yo he manejado, es que yo primero tengo que mostrar resultados. Y cuando se muestren resultados se puede vender. Hasta ahora es un proyecto. Muy bien. Hablaba de descentralización. En Bogotá me parece que es muy escasa la descentralización y más bien lo que hay es mucha desconcentración de funciones del poder central a las localidades. ¿Cómo encontró ese proceso? ¿Cómo lo ve? Es una descentralización parcial, es una desconcentración muy importante del ejercicio de las funciones de la administración central. Y yo pienso que las mayores dificultades, los retos que tenemos los alcaldes locales es cumplir una de nuestras funciones y es liderar las acciones distritales dentro de la localidad.
el trabajo de las diferentes secretarías dentro de la localidad. Históricamente han llegado a las alcaldías... Para eso, excuse que lo interrumpa, para eso sí hay una verdadera coordinación con las distintas empresas y dependencias del distrito, con los alcaldes locales. Sí hay, si el alcalde local trabaja en ello. Por alguna razón histórica que yo no alcanzo a determinar, el distrito, la administración de la alcaldía distrital, ha tenido que liderar procesos directamente en las localidades ante la ausencia de un buen alcalde local. Entonces, parte de la creación de confianza en la comunidad también incluye la creación de confianza en la alcaldía local por parte de la administración distrital. Entonces, hay algunas acciones que se venían ejecutando directamente por entidades distritales y por las secretarías distritales, como por ejemplo el IDU, que arregla la malla vial importante, la malla vial troncal de la localidad, e integración social, que tiene políticas de integración para las personas que se encuentran en grado de vulnerabilidad, que hemos tenido que ir muy despacio, muy de la mano, pero con toda la colaboración del distrito, con toda la colaboración del secretario de gobierno y todo el equipo de trabajo del secretario de gobierno, hemos venido integrando ese interactuar y hemos venido ganándonos el reconocimiento, y hoy estamos trabajando muy de la mano con todas las entidades del distrito. Hemos venido trabajando muy de la mano con el liderazgo directo, inclusive del alcalde mayor y el secretario de gobierno distrital, quien es el área o quien representa el área donde dependemos los alcaldes locales. Pero no hay una reunión mensual, qué sé yo, periódica, en que se reúnen los alcaldes con el equipo central justamente para que haya una coordinación que no responda solamente a la capacidad de cada alcalde en particular, sino algo institucional. Al parecer, en administraciones anteriores se había descuidado esa coordinación. Una vez llega el doctor Enrique Peñalosa y el secretario de gobierno, el doctor Miguel Uribe Turbay, retoman los consejos locales, distritales de gobierno, en donde vamos todos los alcaldes locales cada 15 días a reunirnos en la administración central del distrito con el secretario de gobierno, y donde se imparten unas directrices muy detalladas, muy precisas con respecto al buen accionar de los alcaldes locales y a la ejecución de los recursos de la alcaldía local en integración con las diferentes secretarías y otras dependencias del distrito. Hay una directriz muy precisa. Y entonces, en esas reuniones se le escucha a los alcaldes acerca de la implementación del plan de desarrollo distrital todo, en conjunción, supondría yo, con el plan de desarrollo de cada localidad. No solamente se nos escucha, se nos guía y además se nos hace un control de gestión. O sea, tenemos que entregar cuentas y cumplir con unos planes, con unos cronogramas que se establecen desde la administración distrital para que las alcaldías locales puedan ir en mejor manera con la asesoría y el acompañamiento de las entidades del distrito, ejecutando mejor el plan de acción local, que debe está inscrito también en el plan de gobierno distrital. Es la única forma en que una alcaldía local, en la forma en que está la descentralización en Bogotá, puede hacerlo bien, porque los alcaldes locales, en primer lugar, tenemos toda la competencia, pero en el talento humano que tenemos, por la austeridad en el gasto público, no tenemos todo el personal técnico que se requiere para hacer estudios de malla vial, estudios de desarrollo urbano, estudios medioambientales. Tenemos, digamos, unos equipos de trabajo pequeños, pero que al complementarlos con los equipos de trabajo del distrito, de la Secretaría de Ambiente, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad y del mismo despacho del alcalde, pues ya se robustece la posibilidad de la planeación para la administración local. En el
capítulo que hay en la Constitución sobre Bogotá, creado en la Constituyente del 91, yo di unas ideas como autor de la ley primera, que fui después de 1992, sobre la creación de las juntas administradoras locales y en materia de descentralización de recursos. En cuanto respecta a la descentralización de recursos, se previó en la ley primera que el 10% de los recursos ordinarios del distrito se transfería a las localidades para que con ellas la Junta Administradora Local, por iniciativa del alcalde, apruebe el presupuesto de cada localidad. La pregunta es, ¿por qué cree que ese 10% se quedó ahí y no se ha cumplido la ley que ordenaba que año tras año se iba aumentando en un 2% hasta llegar a que ese presupuesto fuera del 20%? Pues básicamente esto debería hacerse no como una ecuación matemática simple anual, progresiva desde el punto de vista de la temporalidad. Debería hacerse progresiva desde el punto de vista del crecimiento demográfico de la población y del crecimiento urbanístico de la población, de la localidad, porque no demandan los mismos recursos una población de 100.000 habitantes a una población de 1 millón de habitantes, como tenemos localidades hoy que tienen 120.000, 150.000 habitantes y nosotros tenemos 1.600.000 habitantes. Así que la ecuación debe ser diferencial por población y por otra un sinnúmero de variables que harían diferente a que fuera 10, el 15 o el 20%. Sí debe ser un proceso incremental de los recursos del distrito. De acuerdo con las necesidades básicas insatisfechas. De acuerdo con necesidades básicas insatisfechas que van a estar demostradas y van a ser evidentes en materia de que entre más crece una población, pues más vías va a tener y menos vías construidas iríamos a tener. Hay municipios en Colombia, no más aquí, en las goteras de Bogotá, muy pequeños que eligen a su alcalde. En los 1.103 municipios de Colombia se eligen los alcaldes. La pregunta va a ser, ¿por qué si en todos los municipios de Colombia, muy pequeñitos en relación con Suba o con cualquiera de las 20 localidades de Bogotá, ¿por qué no elegir los alcaldes locales bajo el presupuesto de que no se pierda la unidad en el manejo, en la dirección total de la ciudad? Después de otra pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Arnulfo Santiago, alcalde de Suba. Otra digresión, ¿usted es odontólogo? Soy odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia y magíster en administración. ¿Y ejerce su profesión? Mi profesión es administración, porque la odontología ya se me olvidó. Ajá, es lo que practicó. Sí, lo practiqué muy poco y me dediqué a la administración pública y a la administración de empresas. Básicamente yo soy un gerente y ejerzo de gerente. Y antes de ser alcalde en el campo de la administración y no solamente en la teoría, ¿qué experiencia tuvo? Uy, he tenido más puestos que un Transmilenio. Ajá. Un ejemplo. Fui gerente de la S. Luis Carlos Galán Sarmiento y subgerente administrativo de la misma, una empresa con más de 7.000 empleados y 350.000 millones de pesos de presupuesto hace 15 años. Bueno, no podía ser de otra manera porque para administrar los intereses de una ciudad como Suba, por eso siempre hemos creído que, o no es que hayamos creído, es que la realidad ahí lo muestra, que Suba es una ciudad dentro de la ciudad. Así ¿O es. me equivoco? Así es. Bueno, entonces había dejado planteado antes de la pausa, volvemos al tema central, al tema grueso.
Si municipios tan pequeños en Colombia eligen a su alcalde, ¿por qué no elegir a los alcaldes locales en Bogotá? Yo pienso que con la elección del alcalde mayor de Bogotá y con la designación de alcaldes locales por medio de un concurso de méritos y una terna elegida por la Junta Administradora Local y la siguiente designación designación del alcalde local por medio de una entrevista con el alcalde mayor, la misma ciudad ha ganado mucho. Ha ganado... Le advierto una cosa, yo fui el autor de ese esquema. Yo fui quien propuso, y justamente en la ley primera de 1992, que los alcaldes se nombraran por el alcalde mayor de ternas que presentan las juntas administradoras locales, pero lo concibo como un proceso para iniciar la necesaria descentralización de la ciudad. Cumplido ese proceso, vamos al grano, alcalde. Cumplido ese proceso, quiero saber su opinión, porque usted tiene la experiencia de ahora de por qué sí o por qué no elegir a los alcaldes en Bogotá. Si los alcaldes locales fueran electos popularmente, se corre el riesgo de que personas con habilidad política, pero sin preparación académica, sean alcaldes locales. Se corre el riesgo de que sea el más querido por todos, pero no el mejor gerente. Y yo creo que las localidades, en la dimensión y la problemática que tienen, necesitan más que alcaldes, necesitan gerentes locales. Pero por ese camino, entonces tendríamos que no elegir presidente de la República, no elegir gobernadores, no elegir alcaldes de las capitales, etcétera, porque entonces se corre el riesgo, efectivamente, como usted lo dice, pero no lo comparto, de que por ese camino entonces se puede elegir no al mejor, sino al que tenga más votos, pero entonces estaríamos sobreponiendo eso al fin más importante, que es la democracia. Sí, viéndolo desde ese punto de vista usted tiene toda la razón, pero yo pienso que la administración local, en el momento en que estamos hoy, aún no está preparada para elegir popularmente, por voto de la ciudadanía, a sus alcaldes locales. Aún no. Tenemos que crear aún más conciencia de la importancia de elegir personas preparadas para que democráticamente la comunidad asuma el reto de buscar sus propios gerentes locales. La advertencia que hice la primera vez acerca de elegir popularmente los alcaldes con el cuidado de que no se pierda la unidad en el manejo, en la dirección de toda la ciudad, creo que ahí estaría el meollo de su preocupación, ¿no le parece? Ahí está. Es un problema para la administración distrital lograr la integración de esfuerzos entre toda la administración distrital para que las políticas transversales lleguen a todas las localidades en igualdad de condiciones y de acuerdo a la misma localidad, con las variantes que tiene. Entonces, el tema movilidad es un problema de movilidad en el distrito, no es un problema de movilidad en una localidad. El tema de seguridad es un tema de seguridad distrital, porque mal haría entonces hacer pequeñas repúblicas independientes en donde una banda de criminales se mude para otra localidad donde existe otras políticas de seguridad. Por eso debe haber unas competencias muy claras establecidas para el poder central en Bogotá y para el poder local. Y por eso debe haber, y eso tiene que ver con la reforma que ya es bueno que se haga del Estatuto Jurídico de Bogotá, del cual también tenemos muchas acciones, porque desde el Senado impulsamos la actualización del régimen jurídico de Bogotá, y desde que salimos del Senado ahí no ha habido ningún avance, y por eso me importa mucho ese tema. En ese campo, ¿qué habría que establecer entre muchas
cosas le doy la idea, que los alcaldes locales elegidos tengan que cumplir el plan de desarrollo de toda la ciudad en su localidad en armonización con el plan de cada localidad, y que el alcalde mayor tenga la potestad de hacer que el alcalde renuncie si no se acopla al plan de toda la ciudad, que debe ser el propósito central del alcalde mayor, porque en ese caso sí habría unas competencias que serían exclusivas para el alcalde mayor y otras bajo la coordinación y colaboración exclusivas para los alcaldes locales. La reforma del Estatuto Orgánico es un tema que hoy está en la mesa. O sea, está en la mesa de la Alcaldía Mayor, está en la mesa de las alcaldías locales, está en la mesa del Congreso de la República. O sea, como está funcionando la administración de las alcaldías locales, es un problema que no está dejando satisfechos a la mayoría. Y creo que la reforma es urgente, se necesita, y hay que hablar mucho de las competencias de los alcaldes locales, de las múltiples funciones que tenemos los alcaldes locales, de las responsabilidades y la posibilidad, por ejemplo, de nombrar autónomamente equipos de trabajo suficientes e idóneos para cumplir con la función. Por ejemplo, el tema de hasta dónde llega la posibilidad de que un alcalde local pueda entrar a definir un plan estratégico local, un plan de acción local dentro de un plan de desarrollo distrital, o hasta dónde se toma el plan de desarrollo distrital y a partir de ahí se hace un plan para la localidad diferente, porque ahí es donde está el quick del asunto. En este momento hay fallas en el momento de entrar a trabajar de la mano en algunas localidades, porque es sencillo, hay localidades que no van de la mano con las políticas de la administración central y eso me parece un error. Claro. O sea, la administración central tiene no solamente el conocimiento, sino tiene el recurso humano idóneo, capacitado, suficiente para asesorar a las localidades. Pero esto no ocurre a veces, en donde a veces los alcaldes locales llevan un ritmo diferente. En este caso, en esta administración, digamos que estamos muy de la mano más por un proceso de gestión que asumió la administración distrital que por una buena voluntad de los administradores locales. Y digamos que vamos como trabajando gracias a que nos hacen un seguimiento y gracias a que nos exige la Secretaría de Gobierno un cumplimiento de las metas en unos tiempos y unos cronogramas establecidos. Y dentro de ese contexto de descentralización debieran dársele unas mayores facultades a las juntas locales hasta convertirlas en unos consejos locales para que haya un consejo mayor de toda la ciudad. Ojalá esos concejales de toda la ciudad elegidos, algunos por cada una de las localidades, para que cada una de ellas tenga una verdadera representación en el Consejo de la Ciudad. Después de la última pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Volvemos a la parte final de Mesa de Opinión y había dejado planteado lo del Consejo Mayor, lo de los consejos locales, es decir, lo que en nuestro concepto necesita esta ciudad, ampliar la descentralización y qué mejor que escuchar la opinión de uno de sus alcaldes. Alcalde Santiago. Sí, dentro de ese estudio, dentro de esa necesidad de poner el nuevo estatuto orgánico sobre la mesa, cabe la posibilidad, y sería muy importante que se reconsiderara cómo se elige la representación de la comunidad en la localidad y cómo esta representación de la comunidad tiene una directa representación a nivel del Consejo Distrital. Importantísimo sería, por ejemplo,
que de esa conformación de los edilatos, como se llaman hoy, los que conforman la Junta Administradora Local, salieran unos pequeños consejos o concejales locales que nos representaran a las localidades en el Gran Consejo Mayor. Esa es una de las posibilidades y democráticamente sería funcional. ¿Y usted ve las condiciones políticas dadas para emprender un propósito de esa naturaleza? Porque cuando planteé el tema del régimen jurídico de Bogotá, lo que propusimos es que la administración central solamente se ocupara de los grandes temas de la ciudad: la seguridad, el plan vial y los temas que conciernen a toda la ciudad, y el resto se descentralizara para que haya unas verdaderas ciudades dentro de la ciudad con facultades para responder efectivamente a las crecientes necesidades de los barrios, de las comunidades. Sí. Hay un tema que yo pienso que no se puede dejar en una conversación como esta, en esta mesa, es el tema de la corrupción administrativa. Ha habido históricamente alcaldías locales que han dejado mucho que desear, donde hay alcaldes presos, investigados, en su mayoría. En algunas administraciones salieron por procesos de investigación, y eso hace que se pierda la fe en la autonomía en la localidad. La pregunta a resolver es si con los escándalos que ha habido en otras ciudades y en otros departamentos a nivel nacional, entonces el presidente de la República tomara el control de esas administraciones para, en teoría, evitar la corrupción en las gobernaciones o alcaldías. Forzosamente se debe tener autonomía en la localidad, autonomía administrativa y autonomía financiera, y que sencillamente el peso de la ley caiga totalmente sobre aquellos funcionarios que infrinjan la norma. Plantea, alcalde, un tema bien interesante. ¿No le parece que sobre ciertos impuestos el recaudo debiera ser local y que la administración local transfiera la parte que le corresponde a la administración central, para que ese recaudo descentralizado incentive el aumento de los mismos para responder de mejor manera a las necesidades locales? Eso tiene tanto de ancho como de largo, claro, tanto de bueno como de malo. Depende cómo se aplique. En el proceso de construcción de comunidad y de sociedad, la sociedad debería ser consciente de que aporta más en la medida en que reciba más, o que recibiendo más se genere la conciencia del aportar más para la solución a su problemática social de necesidades. Y ahí incluiríamos otros elementos como la misma solidaridad de los que más tienen, que pudieran ayudar a los que menos. Pero viene dentro de las políticas de administración del Estado, y esto ya se sale de las políticas locales y empezamos a ver inclusive políticas de contexto mundial, en donde la austeridad en el gasto ha venido obligando a los estados a que cada vez seamos más pequeños o que controlemos más el gasto público. Para controlar la administración de los impuestos tendríamos que montar oficinas de impuestos en las localidades, lo cual haría un aumento posiblemente mayor de la burocracia, que es lo que se está tratando de evitar. Bueno, y de lo que no hemos tratado, ¿qué quisiera decir? No, muchísimo. Hay muchos temas que no hemos tratado, por ejemplo, el tema de salud en la familia, por ejemplo, el tema de cómo reconocer nosotros problemática social antes de que se nos convierta en un delito, cómo reconocer nosotros problemática del maltrato infantil y el maltrato a la mujer, un problema muy grande en la localidad de Suba y a nivel latinoamericano, en estos países machistas, cómo poder nosotros como gobierno diseñar elementos para prevenir el maltrato antes que ocurra y no salir a rasgarnos las vestiduras después ante los medios de comunicación a pedir cadena perpetua para maltratadores y violadores. Es un tema importante que me parece. Muy bien.
Muy bien, alcalde, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber venido aquí a Mesa de Opinión. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Muy bonitos los estudios, muy interesante y quedo atento a cualquier otra invitación. Muy bien, muy bien. A ustedes muchas gracias como siempre por permitirnos compartir esta hora en sus hogares con ustedes. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.